Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes y con nosotros. Agradecemos a Dios un martes más del programa Apóstoles en los Hechos a través de Radio Consentido 96.9 FM y también a través de las plataformas del pastor Omar Barraza. Es una bendición poder estar en este día. Están los días cambiando, hay días muy frescos, hay días en los que está el calorcito, pero esto no augura otra cosa o no anuncia otra cosa que el invierno está por venir, que el fresquecito está por venir en nuestra región, acá en Ciudad Juárez. Enviamos un saludo a través del canal de YouTube a todos los hermanos que nos ven en la sierra, en Estados Unidos, a la gente que nos ve en Delicias. Esta semana nos enviaron saludos de Delicias, donde están viendo el canal del pastor. Entonces enviamos saludos a toda la gente que nos sigue a través del canal de YouTube y a todos los que nos escuchan a través de la plataforma de Radio Consentido 96.9 FM. Les enviamos bendición y una cobertura de parte de la sangre de Cristo a todos, en sus hogares, en sus bienes, en su negocio, en sus trabajos, en la escuela de nuestros hijos, en todo lo que están emprendiendo, en todo lo que están pensando en hacer. Que Dios tome el control para que haya una grata bendición. Y hoy traemos una frase desde muy temprano que veníamos para acá, para la estación, es Dios primero. Ajá. Dios primero, y lo demás seguramente vendrá por añadidura, y serás bendecido a través de la gloria y la honra que sean a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos la bienvenida a los pastores de la plataforma de este concepto Apóstoles en los Hechos. Él es el pastor Juan Arévalo. Bienvenido, pastor. Gracias a Dios por la bendición de estar un martes más aquí en Radio Consentido. Me enviamos saludos no solamente hasta Delicias, sino en Palomas, que nos están siguiendo a través del canal de YouTube del pastor Barraza, y Ciudad Madera, Chihuahua también, que sin duda alguna están siendo bendecidos por medio de este canal de YouTube. Dios los bendiga. Y bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a iniciar con este tema que está muy escabroso, muy profundo, pero también de mucha bendición. También nos acompaña el pastor Oscar Domínguez, una bendición, él es parte importante de este proyecto y nos acompaña como cada martes aquí a través del 96.9. Así es, hermanos, amigos, paz de Cristo, deseo que Dios los bendiga. Estamos contentos de estar aquí nuevamente con ustedes en esta estación de radio, ¿verdad?, que ha abierto las puertas. Deseamos que Dios siga prosperando y siga bendiciendo este lugar, y también a nuestro hermano Omar Barraza, ¿verdad?, que también por medio de su canal pues podemos alcanzar a cada una de las personas, y mencionaban aquí ciudades de aquí de México, pero también en Estados Unidos nos han estado viendo, ¿verdad?, allá en Denver, en Oklahoma, y en varios lugares de Estados Unidos también pues han estado escuchando este programa, y esperamos que sigamos siendo de bendición para cada uno de ustedes. Claro que sí, es una bendición. Estamos hablando de ética a través del 96.9. A ti que vas allí en trayecto a tu casa, a tu negocio, tal vez alguien vaya a dejar a sus hijos, vaya a comprar lo de la comida, alguien que se sube a su vehículo y vas en traslado. Declaramos que Dios cubrirá y allanará tu camino. Y hoy estamos tocando un tema, ya lo dijo el pastor Arévalo, estamos cerrando la parte de la ética, estamos cerrando la parte porque hay muchas cosas más que comentar, muchas cosas más de sumo interés del cual poder hablar. Y empezamos con una de las noticias que se dio esta semana a nivel general, sobre todo en la política y en esta parte importante de nuestro país, de este personaje que se supone que debería estar detenido, pero no, estaba comiendo en un restaurante unos tacos muy a gusto, ahí cuando tenía que... Y estamos hablando de ética, y queremos, aunque ya nos fuimos directamente con la parte de lo que es lo social, y hoy estamos hablando de lo espiritual, pero tratamos de retomar un asunto, un tema importante, sobre todo que se circule en los medios, en las redes, para poder comentarlo y pues plasmar nuestro punto de vista. Este hombre está con lo de Odebrecht y todo este tipo de situaciones, pero creo que no está. Yo pensaba que estaba detenido, pero no, está siendo encubierto, pero salió a comer unos tacos. Tenía hambre el tipo, ¿no? Está detenido, pero puede andar en la Ciudad de México muy libremente. Sí. Arraigo domiciliario. Eventual.
pero no puede salir de la Ciudad de México. Pero este punto, por ejemplo, esta acción es muy importante porque cuando nosotros hablamos de la ética y hablamos de las conductas buenas y malas, podemos entrar en los valores, en la moral. Y aunque la ley establezca ciertas reglas o ciertas líneas, sí es importante que tengamos nosotros cuidado, porque aunque la autoridad, por ejemplo, moral de nuestras autoridades se ha perdido. Entonces ahorita es muy difícil creerle a nuestras propias autoridades, ¿verdad? Estamos, como decías tú, Samuel, todos esperábamos o habíamos oído que está detenido, que está en arraigo domiciliario, pues tal vez en su casa, pero no que podría salir a comer libremente, ¿verdad? Entonces esto hace que pierdan una autoridad moral nuestras autoridades, y pues que a veces sinceramente pues no les creamos. De hecho, dice el presidente, nuestro presidente de México, dice que es un acto legal, pero es inmoral. Pero es inmoral, exactamente. Ese es el comentario del presidente. Sí, es que es un acto legal. La ley permite ciertas cosas. Esa es la característica de la ley, que permite ciertas cosas. Hace tiempo estuve estudiando ahí un curso de jurisprudencia de la ley ahí en la casa de jurídica, y me llamaba mucho la atención que decía uno de los abogados, un abogado alemán, decía que lo importante para un abogado era ganar el caso, no era si fuera culpable o no. Era ganar el caso. Entonces, si una persona, aunque cometa delito, gana el caso, para el abogado ya tiene la ¿Y eso es ético, Oscar? Pues no es ético. Entonces, por eso me llama mucho la atención, porque los abogados se mueven en ese sentido. Bueno, quieren ganar el caso, independientemente de que sea culpable o no, y entonces produce mucho daño a la sociedad y no tiene nada de ético. La Biblia nos dice que Jesucristo es el abogado por excelencia, y aquí ¿qué podremos agregar nosotros, ¿no? Estamos tan acostumbrados al término de la abogacía o del abogado terrenal, que entendemos que hay corrupción, que entendemos que hay malos entendidos, que entendemos que se mueve a través del dinero, que no hay una ética, porque si el abogado tiene que mentir, pues el abogado tiene que mentir para sacar libre a la persona de prisión o evitar que vaya a prisión, aún así lo hayan encontrado con el arma que asaltó, con el arma que mató, o todos los argumentos que lo acusan en las manos. Aún así el abogado tiene que mentir para sacarlo para evitar que vaya a prisión. Entonces esto no es ético, pero ¿qué dirán la gente del mundo? Porque muchos han confrontado y han dicho, ¿no se te hace muy light que un hombre asesine, que un hombre viole, que un hombre mate, y luego vienen a Dios y les perdona todos sus pecados y ya empiezan una vida nueva como si nada, porque no alcanzan a comprender por eso dijo el apóstol Pablo, las cosas del Espíritu son locura para los que se pierden, pero también ellos ponen sus argumentos, y en cierta manera nos dicen o nos reprochan que Dios no es un Dios ético. La ética es un conjunto de cosas o situaciones que te llevan a un fin correcto, a un fin que es lo que debe ser, que es la verdad, la justicia, la paz, todo este tipo de cosas que podemos adjudicar a la ética. Yo le pregunto, ¿fue ético llevar a Jesús a la cruz? ¿Tuvo que pagar unas culpas que no eran de él? Entonces, como humano, claro que en el aspecto, en el estricto sentido de la deidad de Dios, pues podemos entender que él lo tenía que hacer, porque al final del día él rompe algunos paradigmas o los rompe todos, ¿no? O volvemos a decir, hoy platicamos muy temprano en base a una situación que veníamos analizando, Dios le dice, porque hoy podemos decir, cuando estamos en casa y decimos, es que mamá, mira, yo y mis amigos fuimos a comprar, y hay una frase que dicen, el burro por delante, y entonces invertimos porque entendemos que tiene que ser primero ellos y luego nosotros. Uh-huh. Jesús rompe paradigmas, uno de ellos es que no siendo culpable va a la cruz, rompiendo todas las cuestiones de ética, y también lo platicamos hoy, él dice, oye,
en uno de los mensajes en el libro de Mateo dice, vas a ir, le dice a Pedro, vas a ir, vas a sacar te vas a meter a un pez, al mar, te vas a meter al suelo, vas a sacar un pescado, y luego pagas mi impuesto, y luego pagas el tuyo. O sea, como que invierte a lo que nosotros hoy decimos, ¿verdad? Sí. Primero ellos y luego tú. Él dice, no, primero paga lo mío y luego paga lo tuyo. Primero Dios y luego lo demás. Pero humanamente, ¿fue ético lo que sucedió con Jesús, el juicio y todo esto? No, humanamente no, porque vamos hablando de ética. La ley dice que un juicio no se puede hacer de noche. Y a Jesús lo juzgaron de noche, amén. Dice que lo llevaron de noche, hicieron el juicio a Jesús de noche y lo inculparon injustamente. En segundo lugar, el juicio se tiene que hacer en los juzgados. Y no lo juzgaron, valga la redundancia, en un juzgado, lo juzgaron en la casa del sumo sacerdote, en el patio de una casa. Entonces ahí vemos dos errores, dos puntos que están en contra de la ética, y vemos que la ética del pueblo de Israel estaba por los suelos en cuanto a sus dirigentes se refiere. Entonces no fue ético. ¿Por qué? Porque lo juzgaron de noche. No fue ético. ¿Por qué? Porque lo juzgaron en el patio de una casa. No fue ético. ¿Por qué? Porque los testigos que estaban en contra de Jesús eran testigos comprados, y para muestra un botón, a Judas le dieron 30 piezas de plata. Por eso dice Zacarías, y pesaron por mí y dieron por mi vida 30 piezas de plata. Lo dice en el libro de Zacarías. Entonces vemos en el Nuevo Testamento que quien por dan esa cantidad es por Jesús. Entonces no fue ético por testigos falsos, porque no era el lugar y porque no era la hora. Los tribunales tienen que ser de día. Entonces desde ahí vemos que fue algo totalmente fuera de la ética, pero fue algo que ya estaba hablado también, sí, que se tenía que dar en cierto. Sí, que ahí aplicamos la parte espiritual, la parte de la deidad, la parte de que hay cosas escritas en el texto bíblico que no tienen variación, que se van a cumplir al pie de la letra. Y entendemos también, y nos asustamos hoy porque este señor estaba comiendo en un restaurante, pero vemos también la parte desde el texto bíblico, tomando esta historia como referencia, que inclusive el mismo Judas, pues a lo mejor, aunque no se gastó las monedas, porque entendemos que fue y las devolvió, pero estaba con unas monedas en su bolsa, lejos del movimiento que estaba en el arresto de Jesús. Entonces este tipo, porque parece que la ley establece que solo son 2 kilómetros cuando estás en juicio, en arraigo domiciliario, lo que puedes correr, algo así, pero pues él estaba comiendo tacos en un restaurante, ¿no? Entonces pues tan era las autoridades estaban contaminadas en el tiempo del arresto de Jesús, como están contaminadas hoy en día, ¿no? Sí, dentro de la ética que hemos estado estudiando, hay un curso de formación teológica evangélica por Francisco Lacueva, escrito por Francisco Lacueva, y ahí él escribe en una de las lecciones, él habla de los elementos de la acción ética. La acción ética, él menciona ya como la acción ética. La acción ética es la que dice relación de conformidad o disconformidad con la norma del bien obrar. O sea, la acción ética habla de la relación de conformidad o disconformidad con el bien obrar. Para que una acción esté éticamente cualificada, ha de ser específicamente humana, es decir, ha de ser consciente y responsable, ¿sí? Entonces habla de esta acción ética, y en esta acción ética él menciona algunos elementos que tiene la acción ética. Por ejemplo, uno de los primeros elementos es el acto moral, ¿sí? El acto moral tiene una contextura existencial. O sea, en cada acto moral se expresa el hombre entero en su situación presente o tras un juego de reales o imaginarios valores cuya influencia como motivos de la acción solo Dios conoce. Sí, solo Dios conoce. Este es uno de los elementos. Y luego habla de que cada decisión humana está condicionada por la herencia, el ambiente, la educación, los impulsos del subconsciente y del inconsciente, ¿sí?
Estos puntos son los que habla de los elementos de la acción ética. Y entonces dice, y el libre albedrío. Llega al punto del libre albedrío, sí. El libre albedrío fue dañado en su base por el pecado original, ¿verdad? Que nosotros sabemos de la caída de Adán y Eva. A partir de ahí el hombre nace egocéntrico, con un amor tal de sí mismo que llega hasta el odio hacia Dios. Y entonces como escribe por ejemplo, Agustín de Hipona, él escribió, ¿verdad? Responsable y voluntariamente está inclinado al pecado y marcha por el camino de su propia perdición. Esos son puntos importantes. ¿Por qué? Porque el hombre, en este sentido que mencionábamos, mientras él se beneficie, lo demás, ahora sí que como decimos de una manera coloquial, ¿verdad? Lo demás que ruede. Mientras ellos logren sus intereses, lo demás que ruede. Y entonces es donde ahí, por ejemplo, como en estos casos vemos que hay personas que negocian con las autoridades para no caer en la cárcel. Pero no pagan al último su delito. Pero todo parte de esa situación de que el libre albedrío ya está mal en nosotros, tiene una influencia. Entonces, ¿qué tiene que haber? Bueno, por eso es la necesidad de que Jesucristo obre en nuestras vidas y obre en el corazón de nosotros. Sí, porque cuando la ética la condicionas en base a mi sentir, a mi pensar, a mi hablar, a lo que me conviene, lo que no me conviene, entonces deja de ser ética y transgredes. Entras en un proceso de que yo hago lo que mejor me parezca, ¿no? Lo que mejor me convenga y lo que a mí me parezca correcto. Y al final del día ni siquiera lo que me parezca correcto, sino lo que me conviene, simplemente porque pues este señor está comiendo en un restaurante, se habla de millones de pesos, lo que se invirtió, lo que se dio, lo que repartió, todo, y hay gente que está por un delito menor en la cárcel. Y el que está, él dirá que él es inocente, que a él le dieron el dinero para repartir. El que está porque se robó 1 kilo de plátanos dirá, pues yo tenía hambre y pues me los tuve que robar. Pero al final del día la ética tanto condiciona el bien obrar como lo es la acción ética. Tanto está mal el que se roba el kilo de plátanos como el que se roba millones de pesos, ¿no? Nuestro sistema penal está tan falto de ética y no es nuevo, que no nos sorprenden ese tipo de casos. Ha habido muchos casos que son similares o un poquito peor y no se hace justicia por la falta de ética, porque el libre albedrío les dice que pueden decidir a favor o en contra siempre y cuando reciban alguna tajada de dinero, ¿no? Y la Biblia nos muestra un caso bien específico acerca del rey Agag, cuando el Señor le dice a Saúl a través del profeta que vaya y que destruya todo, dice, destruye todo. Entonces, la ética es el libre albedrío también, comentaba nuestro hermano Oscar. Y el rey Saúl tuvo el libre albedrío y decidió no matar al rey Agag. Y se lo trajo y le perdonó la vida. Y cuando llega con el profeta le pregunta que si hizo lo que Dios le había ordenado. Dice que sí, pero ve que le perdonó la vida al rey. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, dice que con sus propias manos el profeta fue y cumplió la ley de Dios. El rey manifiesta una justificación y dice, oye, porque no nada más es el rey, sino para que hay unos animales ahí, ¿no? Hay algunas vacas, y luego dice, ¿y eso que escucho qué es? Pues es que el pueblo se lo trajo porque lo vamos a ofrecer en sacrificio para que haya presencia de Jehová en el pueblo. Pero, oye, pues esa no era la orden, ¿no? Y es que ahí vienen acciones importantes. Les decía yo, por ejemplo, en el caso de los matrimonios. Me ha tocado tratar casos de matrimonios y luego me dice el marido, no, pues es que mi esposa me golpeó. Entonces cuando voy con la esposa... No, es el caso del pastor Juan. No, hermano Juan. Y él está bien dominado, ya no hay necesidad. Pero dice él, cuando llego al caso de confrontarlos a los dos, entonces me dice la mujer, dice, es que él me golpeó primero. Bueno, él te golpeó y luego tú lo golpeaste a ella. Está en la mano. ¿Quién incurrió en lo malo? Bueno, los dos.
Digo, aunque pudiste decir que tuvo una justificación, hiciste un acto malo también. Y eso en la acción ética es lo que le llaman la coloración moral. Coloración moral, eso le llama esto coloración. ¿Por qué? Porque habla, por ejemplo, toda la dinámica del acto moral dice que gira en dos ejes importantes, que es el amor de Dios y el amor del mundo. Y luego dice que habla de con sus tres concupiscencias. Por ejemplo, en Santiago nos dice, ¿verdad?, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿verdad? Entonces al último tratan de colorear la moral para que se vea, ahora sí que podemos decirlo así, bonita, ¿sí? Pero entonces hay que tener en cuenta, dice este libro que nosotros leíamos, dice que hay que tener en cuenta que no hay objetos intrínsecamente malos. O sea, por ejemplo, el sexo, los alimentos, las posesiones del mundo entero son obras de Dios y buenos en sí. Pero es pecaminoso el uso indebido de las cosas. ¿Sí? Es pecaminoso el uso indebido de las cosas. Entonces ahí es cuando ya empieza el pecado. ¿Por qué? Porque contraviene la voluntad de Dios. Entonces, por otra parte, todo lo que induce al pecado a causa de la actual condición del hombre caído, aunque se cubra con la capa de moda, aunque se coloree, ¿verdad?, pues viene siendo malo, ya sea arte, literatura, etcétera. Es inmoral. Por ejemplo, de aquí dice: la palabra no conoce tal distinción, y mucho menos, ¿verdad?, de los mortales y los veniales. Por ejemplo, el arte, dice: el arte por el arte. Esta ley, en el sentido del arte por el arte, ya no es válido a los ojos de Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, en el mundo dice: hay pecados graves y hay pecados leves. Pero en la palabra de Dios no hay esa distinción. Pecado es pecado. No hay esa distinción. ¿Me explico? Entonces, sí, nosotros en un sentido, la sociedad quiere colorear la moral, quiere colorearla, pintarla bonito. Por ejemplo, una palabra que nosotros utilizamos, o que se utiliza mucho en la sociedad, es la tolerancia. Y la tolerancia es a lo mejor decir, pues hay que tolerar la situación de cada uno, pero a veces la confundimos con permisión. O sea, el que tolerar a veces nos lleva a permitir todo. Es que tienes que tolerarlo. No, es que somos tolerantes y en ciertos puntos y respetamos ciertas cosas, pero no significa que todo esté bien. Hay cosas que son malas y tenemos que entender que son malas, y al entender que son malas tenemos que cambiarlas. Pero la sociedad no quiere hacer ese punto, ¿verdad? No quiere. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir en su egocentrismo, entregados a sus deseos, a sus pasiones, a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan y a lo que ellos sienten. Y cuando yo le digo a los hermanos, cuando un hermano me llega y me dice: yo pienso y yo creo que la palabra de Dios dice así, y le digo yo, para mí ya está mal, porque yo no tengo que decir yo creo, yo pienso que la palabra de Dios es así. No, yo tengo que entender lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así, no es lo que yo creo ni es lo que yo pienso, porque muchas veces la palabra de Dios dice cosas que a mí no me agradan y tengo que aceptarlas. No puedo. Por eso el Señor decía en una parte de la Escritura: hay de aquel que a lo malo digan bueno y lo bueno malo. No debemos colorear la moral, ¿verdad? Debemos de entender que las cosas deben de verse como son. Entonces, por eso es necesario entender la palabra de Dios y la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Y cuando estamos hablando de yo pienso y yo creo, y aplicamos la ética pastoral, el pastor tiene que ser el conducto o la persona en la tierra, claro, que pueda darle dirección a esas dos palabras, el yo pienso, el yo creo. La ética te tiene que llevar
a que tú como pastor tienes que leer la Biblia, tienes que estar en oración, tienes que estar en ayuno, tienes que estar para poder dar la dirección y sacar esas dos palabras o aprovecharte de ellas, porque al final el yo creo pues es una cuestión de fe. Es tener fe, es decir, yo creo, pues, le tengo fe a esto, o sea, es en mi fe, es en mis posiciones, en lo que yo creo, es en lo que yo alcanzo a interpretar o alcanzo a leer del texto bíblico. Estamos hablando de ética pastoral a través del 96.9 Radio Consentido y a través de los canales del pastor Omar Barraza. También estamos transmitiendo y llegando hasta allá donde tú nos ves, allá cuando compartimos. Te invitamos también a que compartas esta transmisión. Yo creo que va a ser de bendición, yo creo que va a ser de beneficio para tu vida. Y además te enviamos un fuerte saludo desde la ciudad, la mejor frontera de México, y diría aquel que ya falleció, la number one. Definitivamente. Estamos hablando de y es que te decía yo, o sea, uno tiene que creer y aceptar lo que Dios dice, pero utilizamos mucho esa frase en el sentido para justificarnos. De justificación. Por ejemplo, yo no creo que esté mal oír música secular. Podemos decir, esa es una frase, es que yo no creo que esté mal. Y entonces eso te está llevando a una acción, a una situación que realmente está reflejando una condición tuya en tu relación con Dios, porque no se trata de que en este sentido que yo creo que no, yo estoy voy a hacer una tesis, si Dios me lo permite, que tengo un tema de entender cuándo nosotros nos hacemos amigos del mundo, porque dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hasta dónde nosotros como seres humanos, porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y yo digo, ¿cómo vamos a entender nosotros? ¿Cuáles son los puntos claves que nos deben de llevar a entender a nosotros dónde nos convertimos amigos del mundo? O sea, por ejemplo, te mencionaba lo de la música secular. El oírla de una manera frecuente o de una manera ya más constante, ¿no nos estará llevando a estar participando algo del mundo? Sí, que es pecado cuando tú la buscas, ¿no? Cuando tú buscas la estación o buscas la canción para ponerla, porque si tú estás en la maquiladora y la escuchas de rebote o no, bueno, no tiene la responsabilidad, pero cuando tú la buscas, o por ejemplo, les decía yo, hacía una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de escuchar una música secular en la radio y de poner un programa en la televisión donde escuchamos la música secular? No hay un punto ahorita que nos pueda realmente definir claramente lo que es hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo. Por eso yo tengo la idea de dentro de mi tesis que quiero hacer, marcar este tema para entender, ¿verdad?, hasta dónde podemos incurrir, porque es cierto que tenemos que cumplir con cosas, estamos en el mundo, pero muchas cosas no debemos de participar porque somos del mundo. Decíamos cuando hablábamos del 16 de septiembre, hasta dónde es bueno participar de esas festividades. Y te decía yo, hasta donde no incurramos en un pecado. En una falta. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si estamos en una fiesta patria del municipio, pero llega el momento en que anda la cerveza y que anda la música y todo, entonces llega el momento que nosotros tenemos que saber decir hasta ahí. Estamos hablando de ética de apóstoles en los hechos y yo creo que lo que ha sostenido este concepto en los medios de comunicación, en todos los medios que se transmite, es que hemos hablado con la claridad, pero con el fundamento del texto bíblico. Ahorita decía el pastor Oscar de la gente que escucha música secular, o de aquellos que hoy en día, porque hoy en día nuestros jóvenes los ha envuelto este ambiente de seguir algunos personajes que en internet, y sobre todo en Monterrey, que hay muchos personajes de estos que transmiten, hay muchos, para no mencionar, que los escuchan porque pues, al final del día les hablan en su lenguaje y hablan cosas que a ellos les gustan oír, pero tiene mucho que ver con la parte
de la historia que traía el pastor Arevalo, ¿verdad? No estaba mal traer vacas o becerros gordos de allá con los filisteos, creo, la tribu a la que fueron a la que se enviaron a matar, y traerlas para un fin que parecía justificar la razón. No, a lo mejor alguien puede decir, ay, pues ¿por qué? O sea, si van a matar becerros para el sacrificio, ¿por qué pasaba? Bueno, la orden es que no. Primero yo. Sí, primero yo. La orden es que yo te dije que no. Sí. Y Así luego, es. hay una frase que nos debe, a todo el pastor le debe estar carcomiendo la cabeza. Vamos a poner en nuestras redes esa palabra, primero yo. Primero el Señor. Aquel día, Primero. dice que aquel día llegaremos muchos ante la presencia de Dios y algunos le dirán, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo hablaba, en tu nombre yo decía, y yo creo, el texto bíblico lo dice, es que no te conozco, perdóname, pero no te conozco, no sé quién eres. Lo hacías bajo tu propia voluntad, ¿verdad? Sí, porque partíamos, por ejemplo, que mencionas de lo que decía Juan, en este caso había una instrucción, entonces incurre en una desobediencia. Pudiera tener uno el criterio, porque uno como persona tiene a veces esa decisión o esos criterios, pero en este caso le tocaba obedecer. No, y no solo le tocaba obedecer, sino cuando hay desobediencia, hay falta de ética y consecuencias. Claro, por eso él toma esas acciones y lo que hace es que tiene esa consecuencia. La consecuencia de que Saúl no obedeciera a Dios cuando le dijo que matara a todos y tenía que exterminar al rey y a la familia del rey, es que no solamente dejó con vida al rey, sino que dejó con vida familia del rey, y lo vemos 700 años después, cuando Mardoqueo le dice a Esther, hay un tipo que nos quiere eliminar, Amán. Amán era descendiente del rey Agag. Pero cómo se fue alimentando ese odio. Cuando uno no es ético y cuando uno no cumple la orden de Dios, cómo las consecuencias nos alcanzan. Cómo se fue alimentando el odio en las generaciones durante 700 años. Hasta el momento que llega Amán a formar parte del ejército del rey, parte de la corte del rey, y entonces dice, es el momento de vengarme de los que destruyeron a la familia y de aquel que mató a Agag con sus manos. Es el momento de hacerlo. Y este familiar, ya ni siquiera directo, hombre, 700 años. 700 años, ¿cómo se puede mantener un rencor y un odio durante 700 años, no? Y todo, ¿por qué? Por no cumplir una orden. Y entonces dice Amán, bueno, pues vamos a tener que exterminar a los judíos, porque ellos fueron los que nos dominaron y mataron a Agag en sus manos, lo despedazaron. Entonces vamos a hacerlo. Y le confabula con el rey le da la oportunidad de que haga o que obre en su plan. Entonces dice Mardoqueo, si tú no nos salvas, Esther, como la reina, si tú no nos salvas, va a venir la salvación de otro lado. De una u otra manera, por no obedecer y por no ser éticos a nuestra obediencia, a la obediencia a Dios, Dios tiene que intervenir otra vez para poder quitar el error que Saúl dejó. Y qué interesante cuando desobedeces el plan divino del Señor, la orden, la instrucción, que la instrucción es el cumplimiento o hacer cumplir ciertas determinaciones dadas por alguien para que haya un bien común. Y cuando traen a este personaje, cuando lo trae el rey Saúl y le perdona la vida, hombre, allá iba a morir a lo mejor de una lanza, a lo mejor iba a morir no sé, con una flecha, iba a morir a espada. Pero la muerte lo describe el texto bíblico, que es demasiado trágico, porque dice que se lo lleva al río y lo corta en pedacitos. O sea, esto nos trae que cuando se transgrede la ética, la consecuencia que te puede parecer, no le voy a hacer daño a nadie, no voy a lastimar a nadie, cuando menos pienses, ese no le voy a hacer daño a nadie, puede terminar dañándote a ti, a tu familia, a tus hijos, tus bienes, tu negocio, la familia, puedes terminar divorciado, puedes terminar con los hijos odiándote, puedes terminar con los hijos en droga, porque desde un principio eso que te parecía tan sencillo y que hay una ética
espiritual que te dice que esto debe ser así, no lo haces. Entonces te invitamos pues a que te mantengas y en la acción ética, por ejemplo, es lo que mencionábamos ahorita, repitiendo esto que mencionaban, dice que cada acto dentro de una actitud, ¿verdad? Porque damos que la ética estudia las conductas, las actitudes. Bueno, y cada acto dentro de una actitud es fruto de una opción fundamental. Esa opción es un sí o un no decisivos que le estamos diciendo a Dios. Es un sí o un no decisivo que le estamos diciendo a Dios. Y entonces, aunque algunas acciones puedan parecer indiferentes en abstracto, así muy se pueden ser separadas, en concreto todo acto queda éticamente coloreado por el fin. O sea, ¿cuál es el fin de tu acción? ¿Cuál es el fin de tu actitud? O sea, la intención actual o virtual con la que vamos a realizar las cosas. Entonces, ¿cuál es la intención con la que hacemos las cosas? ¿Para gloriarme yo o para exaltar a Dios? Todo lo que se hace o se debe hacer para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por ejemplo, en un conflicto de deberes hay que escoger siempre el valor más alto, ¿sí? Por ejemplo, en la alternativa de tener que obedecer a Dios y tener que obedecer a una autoridad humana, ¿qué es más importante? Sí, debería ser Dios. Debe de ser Dios, ¿verdad? Nosotros en nuestra Constitución tenemos que debemos obedecer las autoridades de nuestro gobierno, pero si una ley, una regla brinca o viola el aspecto de nuestra creencia, la Constitución de nosotros dice, tenemos que desobedecerla. Tengo una pregunta muy buena. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, por eso en esta acción ética, él menciona esta naturaleza del hombre del aspecto egocéntrico. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué hace las cosas? ¿Con qué sentido las está haciendo? ¿Para vanagloriarse de él? Por eso, nuestra frase que tenemos que, la vamos a adoptar, primero Dios. Primero él. Una pregunta aquí al panel y si quiere venir el hermano Barraza y contestar, adelante. Nosotros, todos aquellos que durante la pandemia no cerraron las puertas del templo, ¿fuimos éticos? ¿Serían éticos? ¿Se practicaría la ética? Esa pregunta está interesante porque, para empezar, yo me sincero, yo no cerré durante el tiempo de pandemia. Yo estuve teniendo los servicios y estuve con algún número, les decía, líderes y alabanza, y iban 40, 45 hermanos. Entonces teníamos nuestros cultos, pero también durante ese tiempo no hubo ningún deceso por COVID en la congregación, y apegados al texto bíblico, que ahorita díganme ustedes si se manipuló, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, ¿cómo estaríamos aquellos? Porque si realmente pues estuvimos mal, pues hay que pedirle perdón a Dios, ¿no? Por todo esto. Pero yo no lo consideraba que estaba mal, y precisamente manipulando la frase del texto que dice Oscar, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero en ocasiones nos podemos poner muy manipuladores y transgiversar el texto bíblico. Entonces ahí dejo la pregunta al aire, y acepto todo tipo de respuestas y todo tipo de consejos. Creo que a lo mejor no se incurrió en una porque la misma autoridad marcó ciertas líneas. Por ejemplo, tú veías, y es ahorita iniciarnos que en ese punto de la autoridad moral, veías en el ESMAR más de 200, 300 personas. Y a veces hasta más amontonadas. Yo decía, yo cuando llegué a ir al ESMAR, yo no soy de los que va mucho a comprar mandado a las tiendas. Pero cuando iba yo, pues siempre veía más solo siempre. Aunque de pronto toqué ir un domingo, una semana de esas de ofertas, había gente, pero veía más gente en la pandemia. A lo mejor por las compras de pánico o algo. Entonces, en ese sentido, la misma autoridad marcó cierta pauta.
Algunos lo hicimos, yo cerré, las autoridades nos dieron la indicación, los hermanos dijeron, ellos mismos me dijeron, pastor, vamos a cerrar, adelante, obedecimos y nosotros sí hicimos eso, ¿verdad? Porque seguimos esa indicación. Y cuando se nos permitió abrir, sí, yo les decía a los hermanos, vamos a abrir bajo las condiciones que nos están pidiendo, el que quiera venir, adelante. El que no quiera venir, pues ahí van a estar las transmisiones de todos los días. Ya ahorita, gracias a Dios, ya a veces tenemos que entender cuándo termina de ser la orden de Dios. Las autoridades también podemos decir muchas cosas. Las autoridades están puestas por Dios y como consecuencia de lo que Dios pone hay que obedecer. Entonces, esa parte. Yo, pues, los pastores que están aquí saben que yo no, yo no cerré, yo estuve abierto ahí hasta que pasó, pero también conmigo pasó cierta circunstancia que un jueves estamos estorbando el estacionamiento de un vecino y aprovechó para denunciarla. Entonces eso me obliga a mí a cerrar. Ya estamos en la final. No me tomaron nada, simplemente fueron y me dijeron, hermano, tiene que cerrar. Pero yo creo que hay momentos en que la instrucción o la orden de Dios deja de ser de Dios, cuando Él baja las órdenes a las autoridades, y entonces nosotros nos debemos a las autoridades. En el texto bíblico que hemos relacionado hoy, por ejemplo, que hemos platicado toda la mañana, dice que Jesús le dice a Pedro, oye, vamos a pagar impuestos, cuestión de gobierno. Vamos a pagar impuestos, porque dice que cuando van entrando al templo están los que cobran el impuesto del templo. Sí. El impuesto del templo. Del templo, ¿eh? Sí, del templo. No. Hay impuestos que se cobraban en aquel tiempo, como los hay ahora para los templos, ¿verdad? Sí. Entonces le predicen a Pedro y le preguntan, y dice, oye, el maestro paga impuestos, y Pedro dice, claro que sí, ¿cómo que no? Y como que yo me imagino, no lo dice el texto bíblico, y a lo mejor es una interpretación mía hasta este momento. Eres muy inspirado. Sí, porque es que ha sido una mañana muy curiosa en mi vida. Entonces, cuando la instrucción viene de parte de Jesús a Pedro y le dice, ve, te metes al mar, vas a encontrar un pez, abres la boca, sacas una moneda, hay un sinnúmero de instrucciones, y Pedro le podía haber dicho, oye Señor, pues tengo que ir hasta la casa, o tengo que comprar un anzuelo, tengo que pedir, yo no sé si Pedro tendría sus lanchas rentadas, o las vendió, las regaló, yo no sé, tendría que buscar el modo para llegar al mar, tener que aventar la piedra, el anzuelo, sacar el pez. Podía haber dicho un sinnúmero de cosas. Podía haber dicho, Señor, yo no cierro, porque no voy a cerrar, Señor, porque se me van a perder las almas. Bueno, la instrucción es que vayas al mar para que resuelvas un problema de gobierno. Sí. Para que resuelvas un problema, porque hay que pagar impuestos. Entonces yo creo que a lo mejor no va a responder ninguna pregunta ni nada y vamos a quedar igual, pero para mí el que cerró, genial, y el que no cerró, pues también, ¿verdad? Bueno, hubo alguien que nos cuestionaba y decía, no, sí, pero es que ustedes entonces yo siempre le decía, bueno, pues vamos empezando por lo más sencillo, ¿tu carro es americano o es nacional? Sí. No, pues que mi carro es americano, pero eso que no, pues hay que cumplir con la ley. Exacto. O si vamos a cumplir con la ley. O todos greñudos o todos pelones. O si vamos a cumplir con la ley nos establece, o nos va a establecer en algún momento que por ley debemos casar personas del mismo sexo. Sí. Entonces tendríamos que ceder a ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso no es por eso. Esta parte de la ética que nos hablaba ahorita Oscar acerca de la acción ética que se debe llevar a un buen obrar y no a una coloración moral, no a una coloración ética de lo que nosotros podemos pensar que está bien. Le pregunto, y si quieren seguir hablando de esto está bien, pero ¿la situación se resolverá en gobierno si hay algún pastor al frente del país? Definitivamente no. No se puede resolver en todo el sentido, pero pues sí cambiaría muchas cosas, porque tendría principios bíblicos, tendría principios pero no elementales, pero sí es importante entender que una persona que gobierna un país
una ciudad no gobierna para un grupo social, gobierna para todos los grupos sociales. Entonces la necesidad del presidente es buscar responder las necesidades que cada persona. Conozco por lo menos 2 presidentes que son cristianos y que en su tiempo uno de ellos está en función y otro de ellos ya dejó sus funciones por ahí en algunas entidades del Estado y no han resuelto el problema porque, vamos, no dependen de ellos. El presidente municipal tiene un cabildo, quien aprueba o desaprueba. El gobierno federal tiene también alguien, hay 3 poderes, ¿va? Ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, de estos 3 poderes se tienen que poner de acuerdo para tomar una decisión y entonces darle para adelante o darle para atrás, detener la ley o la decisión. El presidente a lo mejor quisiera hacer muchas cosas, pero vamos, la iglesia cristiana, dependiendo de los grupos religiosos, tienen su mesa directiva. Llámese como se llame la institución. Y ni siquiera el representante de la mesa directiva de tal asociación puede hacer los cambios que quiera, porque hay una asamblea que participa y dice si lo hacemos o no lo hacemos. Y si entre puros cristianos, en una asamblea de cristianos, no nos podemos poner de acuerdo, en decir, pintamos rojo, pintamos azul, y si se lo dejamos a la votación a la iglesia, a la congregación, rojo, azul, no entonces si no podemos hacer esto así en un grupo pequeño, imagínate un cristiano ético, lleno de la presencia de Dios en la presidencia federal, en el gobierno federal, no va a ser el cambio que nosotros queremos. Va a tener muchas virtudes y va a tener muchos aciertos y puntos buenos y a favor, porque Dios le va a abrir puertas, dice la Biblia, las puertas que Dios abre nadie las cierra. Definitivamente, pero no va a poder hacer un cambio radical, porque si nosotros como cristianos, si nosotros como ciudadanos no somos éticos, ni tenemos buenos valores, ni practicamos buenos valores, desde que vemos a que la mamá trabaja en el primer turno y el papá en el segundo turno y los hijos están todo el día solos, desde ahí ya vemos viendo una malformación social y ética en los niños y adolescentes. Entonces no va a poder hacer mucho. Va a querer hacer mucho y va a hacer algunas cosas, pero no va a poder hacer mucho. Sí, porque hay países como el de Guatemala que fueron gobernados por un hombre de fe y al final del día pues terminó en la cárcel, ¿verdad? Terminaron acusándolo de 1000 cosas, porque el texto bíblico nos establece que cuando el gobierno es perverso, el pueblo se frena y se pierde pero cuando el gobierno es sabio, con inteligencia, con habilidad, con gracia y con favor, pues hay alegría en los hogares. Pero es gobierno, y el gobierno no es uno solo. Entonces, en nuestro país necesitaría llegar un gran grupo de diputados, senadores, para que un grupo de gobierno pueda... Ahí es donde iba yo a decirte. Esa es mayoría. Necesita haber más integración de gente con valores cristianos dentro de los diferentes grupos políticos. Amén. Yo ya no te digo que sea de uno o de otro partido, no, sino de izquierda o derecha. Sí, porque hay partidos políticos que a lo mejor no coinciden con nuestros pensamientos, pero si hubiera gente en esos partidos políticos cristianos, moldearían mucho la situación. Éticos. Sí, entonces por eso digo yo que está bien que incluso los cristianos entren en esos aspectos políticos, pero con la intención de realmente cambiar los pensamientos. Hemos tenido presidentes, tenemos un hermano que pertenece a una de las 3 congregaciones, que fue presidente de una de las ciudades de aquí del estado, y gestionó muy bien su administración. E incluso en cuestión de la violencia, a lo mejor no erradicó el estándar, el contrabando, esa violencia, pero sí la contuvo. O sea, sí la contuvo, porque mientras él estuvo ahí, la violencia no estuvo tan fuerte y más específicamente hacia con la gente que no tenía
que no estaba involucrada. Sí, porque hoy hablamos de ética pastoral y de ética en lo individual, pero hay éticas como en el caso de este personaje que tú mencionas, Oscar, o de cualquier personaje que nuestro radio escucha, o nuestro televidente que está a través del canal de YouTube puede hacer memoria y decir, es cierto, hubo un presidente, un comisario, un gobernador que era cristiano. Y él puede ser ético en lo individual, pero en lo grupal, por ejemplo, este personaje que estuvo de pastor en Cuauhtémoc, Chihuahua, que es de quien estamos hablando, él en su ética pudo desarrollar ciertas actividades, pero se supone que los que estaban abajo debieron preparar gente para que siguiera con la misma intención y pudiera, cuando él saliera, subir a alguien con esas habilidades, con esa gracia y con ese favor. Pero nosotros nos tiramos a la que ya es gobernador y creemos que nos va a resolver todo, o que es presidente municipal y creemos que nos va a resolver todo, pero que nosotros no estamos teniendo una ética grupal, una ética de familia, una ética de ciudadanos con una conciencia clara, con un pensamiento claro. Y entonces debería de seguirse por esa misma línea, pero nosotros nos estamos matando en otro tipo de cosas, que al último, cuando hay que elegir al sucesor de ese hombre, pues somos víctimas de un problema social que en México, igual nosotros los cristianos, a veces tristemente por ahí hay una frase que dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, porque cuando vemos que va creciendo alguien nos da ese celo, esa envidia y hasta nosotros mismos lo tocamos, y la iglesia no está exenta de esa situación. La iglesia pues ha tenido esa situación, igual que muchos otros grupos sociales, porque es una cuestión de una cultura que nosotros tenemos como país, pero ahora cada quien en sus niveles donde se mueve, pues a veces la transmite. Además que nosotros debemos de tener la guía más clara de la palabra de Dios, y cuando nosotros debemos apoyar a la gente que tiene esos principios, sobre todo valores. Por eso decía en la acción ética, nosotros que debemos apoyar, debemos hacer la acción que le dé la honra y la gloria a Dios. A veces a lo mejor yo puedo diferenciar contigo en una opinión, en una manera de pensar, pero al fin y al cabo tú eres cristiano, yo soy cristiano, y hay algo que sí nos rige a nosotros, ¿cierto? Unos principios y valores bíblicos. Y aunque nosotros tengamos una diversidad a veces en el carácter, nuestra base de todos modos es la misma. Tenemos un temor a Dios. Tú tienes temor a Dios, Juan yo tengo temor a Dios. Tenemos temor a Dios. Entonces eso es importante, fuera de analizar a lo mejor otra característica de que como que no me cae muy bien Samuel, o como que Juan estaba medio especial o medio loquillo, pero tenemos una base, que esa base es, hermanos, que tenemos principios bíblicos y valores bíblicos. Entonces nosotros en nuestra formación como creyentes tenemos que entender eso. Cuando yo sé que hay un cristiano, un creyente que esté ahí, yo tengo que saber apoyarlo. Y es que lo peor para un mexicano es otro mexicano, lo peor para un pastor es otro pastor. Vamos viendo lo que hablaba Samuel y lo que hablaba Oscar, lo que decíamos hace rato acerca de este presidente. Estamos tan faltos de ética aún como cristianos en cuanto a cuestiones políticas, que ya nadie lo buscó, ya nadie votó por él, y dicen que hizo las cosas bien. Entonces tenemos que poner a Dios primero. Esa es la base, esa es la clave, poner a Dios primero. Otra de las cosas es que han entrado muchos cristianos a la política y su ética se ha visto manchada y se ha visto dañada, porque tienen que acceder al ¿cómo se diría? Sí, pues ceder a la corrupción. Sí. Tienen que ceder a la corrupción, entonces están faltos de ética, y eso denigra mucho también a la iglesia de Cristo, y es por eso que no le toman el valor ni le dan el respeto que debe de tener la obra del Señor. Por eso dice el Señor: por su causa mi nombre es vituperado. Entonces yo creo que primero Dios, y entonces podremos caminar en ética. Y no siempre un buen pastor será un buen presidente. Estamos ya casi por terminar, y cerramos esta parte de ética, hablando de ética. Ya el próximo programa estaremos hablando de otro punto de vista, y yo dejo para los comentarios finales, nos faltan algunos minutitos para que se puedan extender en su comentario final.
Sí, claro, una de las cosas es que nosotros tenemos una norma ya como hombres nuevos, y la norma, la palabra norma se deriva del griego norisma, es que es señal, marca o medida reconocible. O sea, en el sentido ético designa la regla moral a lo que debe ajustarse nuestros actos, y estos actos pueden ser, por ejemplo, en un caso constitutivo. Lo constitutivo consiste en la perfección propia de cada ser. De ahí que la perfección existencial definitiva, escatológica, marca una norma radical del ser humano. En este caso, el amor de Dios nunca deja de ser. Eso produce una perfección en nosotros, el tener esa base. El amor de Dios en nosotros, por ejemplo, el amor del hombre está condicionado a ciertas cuestiones. El amor de Dios no. El amor de Dios permanece, y entonces nosotros tenemos que saber regular nuestra vida y tener una norma de nuestra vida basados en la palabra de Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos. Definitivamente el estar enfocados en buscar la perfección y la madurez espiritual, muchas veces incurrimos en la falta de ética, y muchas veces incurrimos en desacuerdos con Dios. Y esto a menudo, ahora sí dijo el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, hablando precisamente de ese estira y afloja, ¿no? Uh-huh. Y pues nos damos cuenta que venimos a caer en un asalto a la razón. Y definitivamente le busquemos por donde le busquemos, la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 12, verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Queremos ser éticos, empecemos por estos principios. Gracias, estamos finalizando ya con nuestro programa de ética pastoral, ética en lo moral, ética en lo ciudadano, en lo natural, ética en todos los sentidos, en todas las vertientes. Y ha sido una bendición poder estar, Apóstoles en los Hechos, en este programa, en este tiempo. El siguiente martes pues tomaremos otro tema para poder hablar con una noticia actual, con un acontecimiento actual, porque al final del día nosotros estamos en este mundo, no somos de aquí, pero caminamos aquí en este ensayo de vida que estamos teniendo aquí, y pues los invitamos a que participen ahí en su congregación, ahí donde vaya. Radio Consentido 96.9 no es un cúmulo de pastores para traer gente a su congregación. No. Si tú te congregas en una parte, ve ahí a esa congregación. No porque los pastores que hoy nos acompañan o que pertenecen a este concepto hablen bien, sepan mucho, tú necesitas estar con ellos. No, ahí en tu congregación, brilla en tu lugar, brilla donde Dios te tiene. Levanta las manos, ve al altar, ama a tu pastor, ama la congregación, escucha la voz de tu pastor cuando te invite a participar, cuando te invite a servir en tu iglesia. Ama al Señor por sobre todas las cosas, sigue adelante, cuida a tu familia, mantente en sintonía de 96.9 FM Radio Consentido, y además sigue las transmisiones del pastor Omar Barraza, que tiene alto contenido para tu vida, en conocimiento, en habilidad, en gracia, en sabiduría. Y yo creo que vas a estar bien informado, bien ministrado en las redes, en los medios de comunicación, pero la cercanía con el Señor, con el Espíritu Santo, se da a través de tu acercamiento a tu congregación, al altar de tu iglesia, y a obedecer la dirección de Dios a través de tu pastor. Radio Consentido y Apóstoles en los Hechos, Omar Barraza, pastor, transmisiones, desea bendición para tu vida. Dios los guarde, y nos reencontramos el próximo martes a las 11 de la mañana. Bendiciones. Bendiciones.